Pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a empezar ahora el coloquio. Si queréis podemos recibir con un aplauso a Denise Duncan, la dramaturga y directora, la creadora. Nosotros somos Cristina Rojas y yo soy Joan Yago, que somos dramaturgos residentes. Estamos haciendo el programa de residencia del Centro Dramático Nacional y nos toca hoy un poco facilitar este encuentro, este coloquio. Nada, nosotros empezaremos presentando a la compañía. Ahora ya supongo que irán llegando, cuando se sequen un poco, se laven un poco los actores y las actrices, que se sentarán aquí con nosotros. Y si os parece bien, empezaremos haciendo una preguntita, ya que tenemos aquí a la directora, y enseguida os pasaremos hay un micrófono que os pasaremos a vosotros para que hagáis vuestras preguntas, digáis vuestras cosas, etc. A mí me hace mucha ilusión porque con Denise yo fui junto a la universidad, al Instituto del Teatro, estudiamos juntos, y vernos aquí de repente en Madrid el día de las elecciones, en un teatro con gente, es como muy extraño. Yo, Denise, después de ver la obra por segunda vez, tengo ganas de preguntar... Y en otro idioma, sí. Tenemos ganas de preguntarte, no tanto cómo llegó a ti la historia de Jack Johnson, sino qué es lo que viste en esta historia de este personaje, de estos personajes, que dijiste, aquí hay una obra de teatro, yo esto lo quiero poner en un escenario. Si te parece... Nos pasamos el micro. Sí. Bueno, buenas tardes, casi noches. Lo primero es que creo que precisamente es un personaje que ya es teatral en sí, o sea, tiene como un montón de facetas que de hecho fue como difícil escoger qué poner y qué no. Él era muy teatral, o sea, estaba como en performance constante, ¿no? O sea, esta cosa como de la máscara y se paseaba, estuvo en Madrid también, se paseaba por Madrid y Barcelona con pieles, joyas, estamos hablando de 1914, un tío negro de 100 y pico kilos, 1,90 m, o sea, él mismo era ya un espectáculo. Entonces, esto por un lado, y luego me llamó mucho la atención cuando me di cuenta que había estado en España un tiempo, ¿no? Me pareció que era como interesante pensar cómo era la España de ese momento, que de alguna manera había una idiosincrasia europea distinta que desgraciadamente se ha ido perdiendo, ¿no? Y ahora estamos más cerca del pensamiento de segregación que había en Estados Unidos a principios del siglo XX y hemos perdido de alguna manera eso, ¿no? Que nos diferenciaba. Entonces dije, creo que hay una reflexión que es interesante. Y luego que a mí los personajes que no son ni buenos ni malos me gustan muchísimo. Y creo que es importante tener claro que los referentes es eso, ¿no? Es la complejidad. El referente no tiene que ser una persona excepcional en todas sus facetas, sino que yo creo que precisamente el referente es quien, a pesar de sus peores defectos, deja una huella de alguna manera en la historia. Muy bien, muchas gracias. Yo no sé si tú, Cris, quieres preguntar algo, si alguien quiere empezar, mejor, sí. ¿no? Tal vez. Nosotros no vemos nada, o sea que por aquí hay una mano. Buenas. La música, ¿sabes? Las canciones, ¿tenías claro que desde el principio que tenían que formar parte de, o de repente dijiste, ostras, pues, o, ¿sabes? No sé cómo lo veías para Yo ponerlas? lo tenía muy claro porque en el momento que para mí era una historia que iba de boxeo y cabaret y que tenía que ser como muy compartido, y luego yo personalmente tengo una fijación, diría, obsesión por la música, me encanta, absolutamente toda, menos la bachata, que me parece que es nefasta, pero a partir de ahí lo que sea, no es que suene a radio vieja, pero ese no es el tema. En todo caso, me gusta muchísimo la música y sobre todo la música antigua, tengo esto como y la música de Estados Unidos de los 40, 50, 60, aquí no nos vamos tan ahí, pero también me gusta muchísimo. Entonces tenía muy claro que iba a ser trampa en el sentido que en vez de coger la música que sonaba en los cabarets de aquí, en ese momento, iba a coger como lo que yo pensaba que estaría en su cabeza, ¿no? Que era música de los 20, 30 hasta antes de su muerte, pero sí que era un elemento que para mí era fundamental. Es una obra que además, creo que es la primera vez que lo cuento y ellos saben la historia, que cuando la estaba escribiendo decidí que necesitaba una batería para escribirla. Yo no sé tocar la batería, pero me la compré, porque era muy claro para mí que había una cosa como muy musical detrás de lo que estábamos haciendo, no solo con las canciones, sino a nivel de la partitura total, ¿no? Del espectáculo. Así que sí, la música desde el principio era tan importante como el boxeo, efectivamente. ¿Podéis dar un aplauso también? Vamos aplaudiendo a la gente a medida que yo... Sí, yo quería preguntar
¿Qué formación tenías? ¿Ahí había algo escrito o simplemente lo que hubiera en la prensa? ¿O qué referencias tenías del personaje de este, ¿no? Bueno, del personaje lo primero que me encontré es el libro de Jack London que se llama El combate del siglo y que es un recopilatorio de las crónicas periodísticas que él hizo de unos días antes del combate y los días posteriores, y a partir de aquí empecé a tirar del hilo. Sí que busqué muchísima información, terminé encontrando incluso libros muy concretos, uno que habla de su paso por España, otro que hablaba de la relación con Lucille. Hay 4 autobiografías suyas que también me las leí, y me encontré incluso la transcripción del juicio, que ponemos una parte del juicio aquí y el 90% de lo que aparece en la escena es real, o sea, es la transcripción del documento oficial. Entonces, sí que es cierto que en todas las escenas que hay un flashback o un flash forward hay una fidelidad histórica muy grande, diría que entre un 80 y un 90%, y luego todo lo que pasa en Barcelona en realidad es lo que yo me imagino que le pasaba, ¿no? O sea, la relación con la madre sé que era así también porque él hablaba muchísimo de su madre. Todo lo que es presente, digamos, entre comillas, en Barcelona sí que es, diría que más bien el 80% es ficción, pero las otras escenas hay un 80 o 90% de fidelidad que viene de la búsqueda bibliográfica y de la obsesión de la dramaturga en este caso. Él acabó en España, él sale de Estados Unidos huyendo por la condena esta que le inventan para quitarle el título mundial, huye por Canadá, se sube en un barco, acaba en Inglaterra, pasa por muchísimos países de Europa, pero estábamos, claro, en plena guerra, entonces empieza primero huyendo de la guerra, va bajando, y en realidad España llega primero a Madrid. En Madrid le parece que es muy bonito todo y maravilloso, pero tiene un contrato para pelear precisamente con el Artur Cravan en Barcelona. Entonces va a hacer esta pelea, está buscando dinero y cuando llega a la ciudad le parece que es una ciudad maravillosa, ¿no? Llena de cabarets, mujeres y playa, o sea, no podía pedir nada más. Y se queda en realidad porque era un sitio de absoluta libertad. Pero estaba huyendo, fue bajando y se encontró con el Mediterráneo y dijo, yo aquí me quedo un rato. Cuando se quedó sin dinero y perdió la novedad, murió su madre, etcétera, etcétera, entonces ya sí decidió volver a Estados Unidos. Yo te quería preguntar cómo llegas a esta estructura, ¿no? Entre que parecen como rounds y mezclado con el cabaret. ¿Cómo llegas hasta ahí para contar la historia de este hombre? Sí, bueno, yo tenía muy clara que necesitaba a nivel técnico, digamos, una línea temporal que sostuviera todo lo demás, y dije, bueno, la única manera es que sea a nivel temporal un periodo corto, porque ya estoy contando 40 años, bueno, 40 no, pero 30 eventos que pasan a lo mejor en 20 años o tal. Entonces decidí que lo de Barcelona sí que iba a ser como lo principal, y luego me es un poco difícil porque hay una parte que tiene que ver con la intuición y con el oído musical, que aunque yo no hago música lo tengo, pero a nivel concreto, como pasó esto, es que hice una serie de ideas, hice un listado, hice una línea temporal de su vida, de todos los acontecimientos, todos los que se me ocurría que podían ser interesantes. A partir de ahí decidí que tenían que ser principales, tenían que ser muy importantes las mujeres, entonces cogí eventos que tuviera que ver con las mujeres importantes de su vida, y cuando me resultó un número X de escenas, entonces empecé a dividir Barcelona en un número de partes que, o sea, fue un poco matemática, como hacer una combinación que mantuviera un equilibrio entre el pasado y el presente, y luego me tiré al suelo con fichas de estas como de estudio y empecé a jugar, a mover fichas, a ver cómo me funcionaba más, y lo último que entró en juego fue poner un intermedio que también era la estructura del cabaret, ¿no? Hay un número musical que un poco parece que no viene a cuento, pero es para hacer un alivio dramático y luego entrar en la segunda parte. O sea, que es una mezcla entre matemática, intuición y oído musical y azar, supongo. Quería preguntar un poco por qué tal ha sido el proceso de ensayo, la búsqueda de los personajes, cómo llegar a la música, cómo ha sido, cuánto tiempo habéis estado, si se ha trabajado antes la música, la interpretación, la dirección, no sé, un poco que nos habléis de eso, si queréis cada uno, si no sé, como lo estiméis oportuno. Bueno, pues fue abrumador porque empezamos como todo junto, un poquito. Ella iba, las primeras lecturas, bueno, aquí iba una percusión, vale,
y aquí va una canción, bueno, y aquí irá, no sé, un poco de combate, y aquí vais a luchar un poco, y aquí montaremos un coreo, ¿sabes? Y era como, bueno, vale. Y poco a poco fueron apareciendo pues también las colaboraciones. Bueno, ya os hablarán ellos de Machete y el boxeo. A nosotras también vino Marco Mezquida, que es el que ha hecho la música, y vino un día también para hacer voces, pero no lo vamos a negar, la mayoría de trabajo de voces la hemos hecho nosotras, y de repartir voces y cantar las canciones. Ella tenía muy clara la lista desde el principio. Esta es la lista de Spotify, escuchadla, va a ser eso. Y después se ha adaptado en tiempos, claro. Y también tuvimos la colaboración de una coreógrafa que vino 3 sesiones a la Janet a enseñarnos unas coreos, a montarlas y tal. Pero bueno, fue como que desde el principio todo. Y al principio pues era un agobio, ¿no? Porque no salía nada. Pero hemos ensayado bastante. Y claro, piensa que es un proyecto que se ha ido aplazando en el tiempo y ha habido como... Claro, entonces hicimos como una parte en junio, un parón de verano, después volvimos a ensayar, los estrenos los nervios del estreno, estrenamos, se paró por la pandemia, volvimos a ensayar otra vez porque nos íbamos a Mallorca, pero no habíamos hecho la temporada, otra vez nervios y ahora volvimos a ensayar, hemos cambiado el idioma. Hemos ensayado mucho. Hemos ensayado más que hecho la función. Sí, y ya, bueno, somos familia. Eso es la consecuencia principal. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No, yo decir que eso sí, que Denise tenía muy claro el montaje, cómo quería hacerlo, y tenía muchas prisas por levantar las escenas ya. O sea, llegamos los primeros días de ensayo. Había una rutina de trabajar en equipo, de calentar juntos, corporalmente, claro. Esta obra es muy exigente a muchos niveles, ¿no? De voz, de canto, de físicamente, para nosotros por el boxeo, ellas por el baile, y entonces nos unía esta necesidad de tener que ponernos en sintonía. Y luego la directora hace mucho hincapié en generar una energía de equipo, de trabajar muy juntos nosotros todo, ¿no? Entonces hacíamos pues eso, las improvisaciones de danza con la coreógrafa también las hacíamos nosotros, ellas hicieron un poco de boxeo también cuando vino el Machete, Xavi Machete, un fenómeno que nos puso a tono. Y bueno, fue un trabajo así muy, muy conjunto, en ese sentido muy rico, y por eso la consecuencia esta de ser familia pues surge de esto, de pasar muchas horas generando una energía de equipo muy buena, creo, muy sólida, ¿no? Y a partir de aquí ir construyendo las escenas. Y luego esta ansiedad de la directora pues por montarlo todo muy rápido y tenerlo ya antes del verano, ya tener la obra hecha. Y sí, fue un proceso un poco inverso, porque fue montar, como lo tenía muy bien claro en su cabeza, era montarlo y posteriormente ir encontrando, organizando emocionalmente y sensorialmente y corporalmente la construcción de la escena y del personaje. Entonces, es un trabajo muy rítmico, como ha dicho, trabaja muy a partir de... O sea, no puedes pensar mucho qué le pasa a tu personaje, sino que tienes que lanzarlo, tirarlo y ver que si funciona o no funciona. Y funcionan las escenas por la reacción y por respetar el ritmo interno de la escena. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, no pasa nada. Entonces, esta obra requiere mucha concentración para estar siempre todos muy atentos, porque si baja el ritmo se pierde muy fácilmente el hilo, ¿no? Por todos estos motivos, ¿no? Y dicho esto, le paso la mano y el micro a mi compañero Armando. Hola, buenas tardes a todos, o buenas noches. Yo quería hacer hincapié en algo que quizás no es muy visible, pero que sí que se presiente, que es el trabajo que ha hecho la directora al unir a estos 5 almas, ¿no? Porque esta obra va mucho de eso, va mucho de energías. Entonces,
la energía de todo el grupo está como muy equilibrada y muy compensada. Y eso es un trabajo que ha hecho la directora medio bruja, de conseguir que estemos todos en la misma sintonía. Y eso es una cosa, a nivel actoral se agradece muchísimo que estés con compañeros que hay veces que no hace falta decir nada, sino con una mirada saben cómo estás, y yo eso lo agradezco mucho. Luego, con respecto al personaje, para mí ha sido tremendamente complicado interpretar este personaje sin necesidad de juzgarlo, porque es un personaje con muchas aristas, ¿no? Es un personaje con muchos claros oscuros, y es un personaje que yo he conseguido entenderle porque él lo único que quiere es que le entiendan y que le amen, y va persiguiendo eso durante todo el proceso. Y yo soy así también, yo solo quiero que me amen, por eso el personaje ha sido, al final he conseguido entenderle precisamente por eso. Is love. Na, 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 na. Preguntarte por la música a la que habéis comentado, porque yo entiendo que esta no es la música, entiendo, pues no lo sé, que no se cantaba en los cabarets de Barcelona de los años 20. Entiendo que es la música americana de esos años, las Antio Sisters o grupos que había, ¿no? Y ahí que has hecho como una poco... Ahí he hecho trampa. Cogí la música y dije, para eso lo escribo yo y lo dirijo yo. Que no se da más mandona que eso, ¿sabes? Solo me faltaría actuar, pero ahí no voy a entrar. No, lo que pasa es que para mí es una música, es decir, la música que sonaba aquí, sí, no tengo un vínculo emocional con ella. O sea, mi padre, que es un señor muy negro, mi madre no tanto, pero muy negro como el Wicca, oía música, tenía... No, tú no eres negro, tú eres rubio, cariño, no te jodé. Míralo. Que perdón, hago un paréntesis, estoy tentadísima a pedir que me imites dirigiendo, pero igual no vamos a pasar, es que me imita. Sí, y la clava, pero bueno, hablando del ritmo y tal. No, que para mí era muy importante, yo no solo desde cómo escribo, sino de cuando dirijo, para mí es muy importante que sean cosas que, ahora me voy a poner un poco ñoña como el Armando, que sean cosas que me toquen el corazón, ¿no? Creo que es muy importante, si no para mí es muy difícil activar el impulso que requiere una obra de teatro, y en este caso ha sido fundamental. Entonces tenía más que ver como con la música, que era para mí referentes de esa época, que no necesariamente una fidelidad histórica. Y luego aquí cito a un terrible director de un periódico sensacionalista, pero que la frase me gusta mucho porque él siempre dice, no dejes que la verdad te impida contar una buena historia, ¿no? Y para mí era muy claro de, vamos a ser fieles, pero esto es teatro, es ficción, no es un documental y no es un biopic. Es la interpretación que hice yo un día en mi casa de la vida de este señor, ¿no? Así que sí, hice trampa absolutamente y lo confieso. Pero por otro lado, las letras de las canciones son bueno, se me escucha, ¿no? Las letras de las canciones son parte del texto, o sea, lo que dicen está en su lugar perfectamente, no es nada gratuito. O sea, el texto de las canciones es y yo que canto bastante, bueno, las que cantamos más son parte de nuestro personaje también. Hemos entendido el personaje gracias a la letra de las canciones que están puestas ahí en el punto justo. En algún momento se planteó traducirlas. Yo dije, yo creo que no hace falta, creo que la música tiene esa capacidad de transmitir una serie de cosas aunque no entiendas la letra, y es una capa más, ¿no? O sea, si hablas inglés y sigues la letra tienes un añadido, si no te vas en lo que ellas precisamente están expresando y la energía que tiene la canción, y yo que soy muy de texto, decir, dejemos algo que no sea necesariamente del texto, que es darle ese espacio a la música, que es un lenguaje más. Igual es un poco tramposa, pero creo que es inevitable. Que os la lanzo a todos. ¿Qué significa para vosotros estar explicando esta historia hoy, ¿no? En un teatro como este, en el año 2020, en el día de las elecciones a la Comunidad de Madrid? Que se queda en un cuento lejano de una historia de principios de siglo y que de repente tiene significados únicos hoy, ¿no? ¿Qué se os pasa por la cabeza? Bueno, con referencia al día de hoy, para mí el teatro debe ser un espacio antifascista, entonces pues es muy guay estar ocupando un espacio claro y potente de antifascismo hoy. Como mujer blanca para mí ha sido
un poco chungo porque es incómodo asumir lo que hemos hecho, ¿no? Y representar esta herida que hemos provocado, ¿no? Entonces, para mí ha resultado muy interesante todo lo que estoy aprendiendo y el ceder el espacio, ¿no? Saber que estás ocupando un espacio de acompañamiento y no de ocupar el centro, sino de estoy aquí para acompañar esta historia porque inevitablemente pues, los blancos hemos hecho esto, ¿no? Pero como que ha sido muy, muy bonito poder ocupar este espacio de estar al ladito y acompañar. Y no tengo nada más interesante que decir. Bueno, como mujer negra, ¿no? Ahora voy yo. Pocas oportunidades hemos tenido de ocupar los espacios que nos pertocan. Ahora ya no pedimos permiso, sino simplemente ya los ocupamos y sobre todo, si nos dan oportunidades, pues de poder jugar, pues ahora, bueno, es el momento. Ya tardábamos, es el momento. Y para mí es muy importante estar en el CDN, estar en la Sala Beckett. Yo he podido hacer de actriz lo que he podido hacer, porque siempre me llaman para lo mismo, ¿no? Para hacer de inmigrante, de prostituta, de personajes pues un poco marginales, ¿no? No de la mujer que se enamora o de médico o de lo que sea, ¿no? Entonces pues me he dedicado más a la música, o a los musicales, porque también es un sitio donde, bueno, ahí estamos como más, pero teatro de texto, en un lugar como este, en una Sala Beckett, no hemos tenido nunca la oportunidad. Y yo creo que ahora tenemos que aprovechar esto y ya que hemos metido la cabeza, meter todo el cuerpo entero. Y después pandemia. Y después otra cosa, a mí me llama mucha atención, ¿sabes? ¿Os fastidia mucho? O sea, ¿o agradecéis que estemos tan cerquita? ¿O mola más que estemos más distanciados, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, de hecho, la intención inicial, o sea, la primera lectura del texto fue el 5 de marzo y ya sabemos lo que pasó el 11. Entonces, nosotros ha sido, o sea, es que yo creo que además somos familia porque hemos resistido juntas y juntos más de un año. Y menos mal que nos llevamos bien y nos queremos, porque si no hubiera sido terrible, ¿no? Pero efectivamente ha sido como gestionarlo. Bueno, yo creo que lo hemos hecho como con mucha conciencia de que no hay, se escapa de nuestro control por todas partes, pero también desde una responsabilidad individual. Y yo en la Sala Beckett dije, yo con todo el respeto del mundo, yo no sé ensayar con mascarilla, entonces haremos otras cosas y somos madres y padres de familia todos y todas y somos humanos responsables y adultas y adultos y hemos ensayado. Honestamente, yo tengo la sensación de que muchas veces hasta se nos olvidaba, o sea, una vez que poníamos el pie dentro de sala de ensayo ya está, hacemos el montaje que haya que hacer y fuera, pues sí. Y luego gestión emocional, que nos hemos acompañado mucho. O sea, cuando nos cerraron el teatro ese día fue un drama, por ejemplo, porque habíamos estrenado 5 días antes. Y fue un drama, pero yo creo que precisamente por el vínculo personal que hay, pues nos dejamos ser drama. Yo la primera, que ya me han visto llorar más que mi madre, casi. Y no lo escondo, ¿no? Porque creo que el teatro Alex siempre hace la broma de yo ante todo soy persona. Y es verdad, hay un punto ahí de decir, somos personas que estamos atravesando este momento complicado a nivel mundial, con lo cual vamos a acompañarnos desde el cariño y si nos tenemos que dar un abrazo, nos damos un abrazo y efectivamente no se ha contagiado aquí nadie. Es más, la única que se contagió fue la Andrea y no estábamos ensayando, o sea que... Y con PCRs para arriba y para abajo, claro. Pues que esto del público sí que es una puta mierda, porque nos vemos la cara. O sea, yo, aunque este espectáculo sí que os miramos mucho, pero aunque haya espectáculos donde no miras, la escucha está puesta todo el rato, no trabajamos solas, o al menos a mí no me... O sea, como intento retroalimentarme todo el rato de lo que está pasando y no sé lo que pasa porque no os veo, entonces no sé si os reís, porque a veces la risa sí se oye, ¿no? Pero la sonrisa, hay algo en que se respira y ahora no. Entonces... es una mierda. Y yo os tendría más cerca. De hecho, iban a estar mucho más cerca, prepandemia, claro. Habría habido mesas aquí, estaríais todas aquí encima. Ese es el tercer espectáculo que vemos musical con texto. Lo último que hemos visto es nada menos que Lope de Vega con Canzone Italiana. Lo habéis visto, ¿no? Y la verdad que es algo especial porque
es cierto que transmitís una energía enorme. Nosotros tenemos un problema, es que os hemos oído mal. Ya no sé si es que yo me estoy quedando absolutamente sorda o es que la acústica no es muy buena. Pero la energía sí la habéis transmitido absolutamente. Bailáis fenomenal, cantáis fenomenal, actuáis fenomenal. Mi pregunta es, ¿esto de actuar texto y música y danza es debido a la pandemia? ¿Es una tendencia o simplemente ha dado la casualidad? Porque hemos visto ya 4 espectáculos buenos en donde, además de contar una historia, cantan, bailan y muy bonitos, por cierto. Muchas gracias. Yo y Yolanda, por ejemplo, que somos las que hemos trabajado más en musicales, agradecemos enormemente romper esa barrera, porque la música puede estar a favor del texto y para contar un buen musical tiene que haber un buen texto también. Y siempre ha existido como esta frontera, como esto es musical, esto no. ¿Y por qué? Y no hace falta. A nosotras nos ha costado mucho que nos dejen hablar, porque hacíamos musicales, porque si cantas no hablas. ¿Y por qué? Si nos hemos formado igual. La formación en principio es bastante... Hoy en día las escuelas, y hace 20 años cuando estudiamos nosotras, ya eran así, son bastante completas. O sea, si tú quieres puedes formarte en todos los campos. Y que un director quiera aprovechar eso, pues es de agradecer, la verdad. Si sois compañía estable, que creo que no, pero bueno, esa es un poco la pregunta, si habéis trabajado antes juntos, ¿no? ¿Cómo fue tu selección de actores? Si sabías ya... O sea, Jack Johnson claramente tenía que ser negro, pero los demás personajes querías que lo fueran, es una manera... O sea, un poco todo esto. Yo el otro día en la rueda de prensa que hablasteis de eso, de que erais 3 personas negras en una rueda de prensa, yo me emocioné mucho. O sea, me pareció, no sé, esto que habéis dicho antes me pareció fundamental, ¿sabes? Era como que lo estaba viviendo antes de que lo dijese y cuando lo dijiste y fue como, wow, qué pasada. Entonces, esto también te lo quiero preguntar. A la hora de tu escritura y de seleccionar a los actores, ¿ya lo tenías en mente? ¿Fue llegando después? ¿Habéis trabajado antes juntos? Bueno, un poco todo esto. Una pregunta muy amplia. Lo de si somos compañía estable, podría responder una cantidad de tonterías que, Cristina, me voy a aguantar. Porque si empezamos a definir estable... No, somos compañía. En realidad fue... Vale, me has hecho tantas preguntas que, a ver, no había trabajado con ninguno, ¿eh? No, sí que soy amiga ahora soy amiga de todos, sí, eso es verdad, pero era amiga de la Andrea principalmente, con la Yolanda habíamos coincidido en algunos espacios y colectivos y tal, pero nos conocíamos un poco de la que tal. Con el Armando teníamos contacto virtual desde hace tiempo, al Alex lo había visto en el cine 85.000 veces. Y a la Cara la había visto en teatro y además una de mis mejores amigas le entregó un premio, entonces la tenía muy como en el radar. Entonces la selección en realidad fue muy yo me senté a hacerle la carta a los Reyes y los Reyes dijeron que bueno, que vale, que como había gente negra que igual sí les parecía guay, ¿no? Y no fue, entonces yo en realidad tenía clara, aunque Armando no lo sabía que quería que hiciera él este personaje. Y con la única que sí sabía, porque en ese momento mi amiga y además es una actriz que admiro profundamente y que ya la había visto, a la Andrea, también a la Andrea le escribí los personajes sin que ella lo supiera. También me guardé la carta, decía ella que la llamáramos, de repente me caía mal, no tenía ningún problema, ya no es verdad, amor. Pero sí lo escribí pensando en ella. Los otros no, los otros 3 personajes en realidad fue inverso, ¿no? De una vez que ya estaban, fue pensar quién podría sujetar y hacer el montón de personajes que hacen y con la solvencia y luego de intuición, cuando el Armando dice lo de que soy un poco bruja, es que es verdad, yo no lo voy a negar en la vida. Y además creo que más allá de lo de ser bruja, yo tengo la sensación que hay una parte del trabajo que yo hago que no tiene que ver conmigo y que me viene como del árbol genealógico histórico y de las ancestras y los ancestros y realmente me paro mucho a escuchar esto, ¿no? O sea, es la parte espiritual que tengo de pedir que de alguna manera haya alguna ayuda para encontrar la gente adecuada para el trabajo que tenemos que hacer y que además no es nuestro. De alguna manera de eso hablamos antes de estrenar en la Beckett, ¿no? Que para mí el trabajo que yo hago no es mío.
y me viene muy bien para lo bueno y para lo malo. O sea, si la obra va muy bien, no me vengo arriba, porque no es mío, y si va muy mal, no me vengo abajo, porque no es mío, ¿no? O sea, creo que, y siento que nosotras de alguna manera estamos al servicio de un bien mayor y de una reparación y de una reconstrucción de la historia, y que de alguna manera ha encajado todo. O sea, para mí es bastante increíble pensar que estas agendas hayan logrado coincidir hasta que acabemos temporada en la Beckett, cuando la primera lectura fue el 1 de marzo del 2020. Entonces yo ahí me entrego y digo, habrá algo que yo no entiendo que habrá hecho que sigamos aquí y que haya habido una relación personal suficientemente bonita. Total, si en algún momento ha habido... Sí. Que me da pena, pero a veces como se puede cambiar por otro, pero aquí no. Aquí todos tenéis un peso muy concreto, ¿no? En muchos niveles, ¿no? Yo creo, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, pero una de las cosas que me gusta de la dirección o que intento hacer yo es, el texto en realidad es aunque para mí es muy importante, pero en realidad luego es del actor o de la actriz aquello. Entonces, yo ya hay cosas que no me imagino que las haga nadie más, porque ha terminado ajustándose. O sea, es verdad que yo tenía a nivel de montaje muy claras las cosas, pero luego intento dejar libertad de probar cosas, ¿no? Incluso admito que si hacen una réplica mejor de lo que estaba escrita, yo lo transcribo y luego así es la versión que tenéis impresa, ¿no? Y lo firmo yo. Y la idea genial, pues para mí. Pues bueno, pues no sé, si nadie tiene ninguna pregunta más, deciros que el día 18 y 19 de mayo actuarán en catalán, con subtítulos en castellano, por si tenéis algunos amigas o amigos que quisieran verlo en catalán. Y bueno, que es un placer que estéis aquí, un honor, muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros también por venir y por participar en este encuentro, que siempre creo que para las compañías es muy chulo, ¿no? Así que bueno, nada más, muchas gracias.